Vamos a avanzar, quemaduras, ¿ya? Vamos a hablar un poco de las quemaduras. Las quemaduras térmicas son las más frecuentes, líquidos calientes, ¿verdad? Todo lo demás. Entonces vamos a hablar un poco de las quemaduras eléctricas, ¿ya? Las quemaduras eléctricas, ¿ya? Las quemaduras eléctricas, ojo, se van a presentar de manera, por quemaduras atmosféricas o quemaduras industriales, alto voltaje, ¿ya? De las quemaduras eléctricas tenemos que saber que pueden ocasionar la muerte del paciente. Muere el paciente de manera rápida. ¿Debido a qué? Arritmias cardíacas, ¿ya? Arritmias cardíacas, ¿ya? Además, debemos saber que, si bien es cierto, el organismo, el cuerpo transmite la corriente eléctrica. O sea, si te agarra la corriente y tú agarras a otra persona, a los dos le va a agarrar la corriente, ¿verdad? Sin embargo, no todos los tejidos del organismo transmiten de la misma forma la corriente eléctrica. Hay tejidos que se resisten al paso de la corriente eléctrica. ¿Y cuál es el tejido que ofrece mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica? El hueso, ¿ya? Y esto es importante porque al ofrecer mucha resistencia al hueso al paso de la corriente eléctrica se va a calentar, ¿ya? Se va a calentar. ¿Cómo funciona con los foquitos? Cuando ustedes tienen su foco, ustedes ven que dentro del foco hay un alambrecito que está incandescente. ¿Por qué está así? Porque ofrece mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica, se calienta. Asimismo, el hueso se va a calentar. Y al calentarse el hueso va a lesionar los tejidos que están circundantes al hueso, como que el músculo descansa sobre el hueso, ¿verdad? Al lesionarse el músculo, ¿qué va a ocasionar? Que existe una suerte de rabdomiólisis y que el paciente comience a liberar mioglobulina, ¿ya? O mejor dicho, que el paciente tenga mioglobinuria, ¿verdad? Parece un trabalengua esto, ¿ya? Y esta mioglobinuria puede ocasionar un taponamiento renal y una insuficiencia renal aguda por taponamiento. Entonces, un paciente con quemadura eléctrica hay que vigilarle muy bien el corazón con un EKG, ya si es que sobrevivió, con un EKG, y también vigilarle la creatina y la orina, ¿ya? Que pueden ser con motivo de complicaciones. Es por eso que un paciente con quemadura eléctrica se clasifica prácticamente como un gran quemado y tiene que ser manejado en un hospital, ¿ya? En un hospital, ¿ya? Vamos a avanzar. Bueno, para hablar de quemaduras térmicas, que es lo más frecuente, ya tenemos la famosa fórmula de Pulaski-Tennyson o regla de los 9, ¿ya? La regla de los 9 utiliza como unidad de medida ¿a quién? A la palma de la mano, como, ¿ya? Entonces la palma de la mano tiene valor de 1, el dorso de la mano 1, el perineo genitales también 1, la cabeza 7, la cara 3,5, el cuello 2, o sea, cabeza más cuello es 9, ¿verdad? Ojo. Entonces tienen que aprenderse muy bien esto de acá porque suele venir, ¿ya? Y es cuestión de sumar nada más, ojo. Entonces, el brazo en completo 9, el dorso, perdón, todo el dorso en completo 36, 18 por delante, 18 por atrás, la pierna 18, cada pierna 18, ¿verdad? Y el perineo 1 y la cabeza 9. Todo eso suma 100%. Recuerden que en los niños son más cabezones, ¿no? Aunque algunos seguimos siendo cabezones igual de adultos, ¿verdad? Entonces, los niños tienen más cabeza que cuerpo. Entonces, su cabeza representa el 18%, ¿ya? No creo que les pregunten para sumar, pero sí les pueden hacer un hincapié en relación al porcentaje de la cabeza en relación al cuerpo, que es mucho mayor que en los adultos. Ojo, ¿ya? Vamos a clasificar las quemaduras de acuerdo a la profundidad, ¿ya? Tenemos quemaduras de primer grado que solamente van a afectar la dermis, ¿ya? La dermis. Luego tenemos quemaduras de segundo grado superficial o 2A que van a afectar la dermis papilar. Y luego tenemos la dermis reticular, donde, por cierto, están los nervios, ya empiezan a estar los nervios, que es la de segundo grado, perdón, 2B o segundo grado profundo. Luego tenemos las quemaduras de todo el espesor de la piel y tejido celular subcutáneo, o sea, dermis y hipodermis, ¿ya? O sea, dermis e hipodermis, y es clasificada como quemaduras grado 3, ¿ya? Grado 3. Recuerden que la epidermis, cuando tenemos quemaduras de primer grado, por ejemplo, las quemaduras soles, solamente vamos a tener una piel rojita, una piel eidematosa, ¿ya? En cambio, en las quemaduras de segundo grado superficial, ¿qué vamos a tener? Flictemas, o sea, ampollitas, ¿ya? Ampollitas. En las de segundo grado profundo también vamos a tener flictemas, pero sobre todo aquí recalca la hipoestesia. ¿Por qué hipoestesia? Porque a nivel de la dermis reticular tenemos los nervios, si los nervios se queman, vamos a tener hipoestesia, ¿ya? Pero, ojo, en la dermis, perdón, en las quemaduras de tercer grado ya vamos a tener escaras, ¿ya? Escaras, o sea, tejido muerto.
y hay anestesia, ya hay anestesia, es muy importante. En la evolución, obviamente las quemaduras de la epidermis, 3-4 días, el paciente va a estar bien, ¿verdad? Quemaduras solares, te pones tu pepinillo, tu tomate y te va a calmar el dolor, ¿verdad? En las quemaduras de tipo flectemas, una semanita, el paciente va a estar como si nada, ¿verdad? Igual, generalmente en las quemaduras de la dermis reticular, 1 a 2 semanas, el paciente va a estar bien. Pero ojo, las quemaduras de tercer grado nunca vuelven a ser normales. Estas quemaduras ameritan ¿qué? Tratamiento con injertos o colgajos, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces acá tenemos la clasificación de quemaduras por su extensión, ¿ya? Vamos a tener quemaduras menores, moderadas o quemaduras mayores, ¿ya? Como ven ustedes en el gráfico. No es lo mismo la evaluación de un niño y un anciano que de un adulto, ¿ven? El niño tiene menor porcentaje de quemadura para clasificarla como mayor, ¿ya? Vamos a pasar esto de acá para no confundirnos con este término, que es el término de gran quemado. El término de gran quemado puede ser motivo de pregunta, ¿ya? ¿Cómo se define un gran quemado? Aquel paciente que tiene quemaduras, superficie corporal quemada superior al 25% en adulto y superior al 20% en edades extremas, o sea, niños y ancianos, ¿ya? Quemaduras profundas, o sea, grado 3, ¿ya? Superiores al 10% también. Quemaduras que afectan la cara y el cuello también son gran quemados. Quemaduras por inhalación, recuerden que este debe ir a intubación endotraqueal, ¿ya? Traumatismo asociado también y quemaduras en pacientes con ASA 2 o mayor. Esto podrían preguntar, es más, ha sido motivo de pregunta de los simulacros también, un gran quemado, ¿ya? ¿Qué factores influyen en la evolución de un paciente quemado o en el pronóstico? Tenemos la edad, la superficie corporal quemada y el síndrome de inhalación. Todo eso puede ocasionar la muerte del paciente, ¿ya? Dependiendo obviamente de las complicaciones, ¿ya? Recuerden que la primera causa de muerte en un paciente gran quemado es el shock hipovolémico dentro de las primeras 72 horas, ¿ya? Luego de la semana, pasada la primera semana, ya viene la sobreinfección de los pacientes y por eso se mueren por sepsis, ¿verdad? Correcto. Pero la primera causa es el shock hipovolémico. Recuerden que el líquido más frecuentemente alterado en los pacientes obviamente es el líquido corporal, el agua, ¿ya? Y el electrolito es el sodio, ¿ya? Va a haber hiponatremia en estos pacientes, ojo, ¿ya? Bueno, también debemos saber identificar un paciente con lesiones por inhalación, ¿ya? Dentro de las características de un paciente que tiene quemaduras por lesiones de inhalación, tenemos las quemaduras faciales, ¿verdad? Las quemaduras faciales, las quemaduras de las cejas, de los pelitos de la nariz, de las vibrisas, esputos carbonáceos, cambios inflamatorios en la orofaringe, ¿verdad? Ronquera, también es muy importante, confusión mental que puede manifestar una intoxicación por CO2, ¿verdad? Por CO2, anhídrido carbónico, ¿ya? Explosión con quemaduras en la cabeza y en el torso también, ¿correcto? La carboximoglobina aumentada, o sea, está unido el CO2 a la hemoglobina, carboximoglobina, mayores al 10% podría ocasionar incluso la muerte del paciente por la intoxicación, ¿ya? Por la intoxicación de estos pacientes, ojo. El tratamiento de los pacientes con lesiones por inhalación consiste en ¿qué? En intubar al paciente. No tienes que esperar que el paciente entre en insuficiencia respiratoria, tienes que intubarlo. ¿Por qué? Porque luego el edema laringio puede dificultar tu intubación. Entonces, la intubación debe ser temprana en estos pacientes. Ojo. Vamos a hablar un poco de las zonas de Jackson. Las zonas de Jackson son importantes, ¿por qué? Porque cuando uno no actúa de manera temprana, podemos aumentar la zona de la quemadura. O sea, es muy importante la irrigación de la quemadura. ¿Con qué se irriga? Con agua a temperatura de ambiente por 20 a 30 minutos, ¿ya? No debe usarse ni agua ni fría ni helada, solamente a temperatura de ambiente, ¿ya? Es lo primero que se debe hacer. Ojo, las quemaduras químicas también se irrigan con bastante agua, pero mucho cuidado, porque hay químicos que vienen en polvo. Esos químicos que vienen en polvo, primero tienes que sacudirlo bien, ¿ya? Sacudes con lo que sea, con un trapo, con lo que tengas a la mano, lo retiras, trata de retirar la máxima cantidad que puedas y luego recién irrigas, ¿ya? Ojo, porque si tú encima del polvo le echas agüita, quién sabe ese polvo reacciona con el agua y vas a quemar peor
la zona, ¿ya? Ojo, todo eso es parte de la TLS, no es que a mí se me esté ocurriendo ahorita, ¿no? Todo lo que yo les digo es parte de la TLS, parte del Schwarz, ¿ya? Ojo. Bueno, las zonas de Jackson son 3 zonas, ¿ya? En primer lugar tenemos la zona de coagulación, que es la que tiene contacto directo o la que tiene mayor lesión por fuego o por líquido caliente. Luego tenemos la zona de éstasis, que está rodeando, y la zona de hiperemia. El objetivo de irrigar es evitar que la zona de éstasis pase a ser zona de coagulación. Ese es el objetivo. Y que en lugar de eso, la zona de éstasis pase a ser zona de hiperemia y luego recuperarse. Ojo, ese es el objetivo de la irrigación, ¿ya? La reposición hidroelectrolítica en estos pacientes se debe hacer basándonos en la fórmula de Parkland o en la fórmula de Evans, ¿ya? Y ojo, antes que me olvide, recuerden que los pacientes quemados no ameritan antibiótico profilaxis, ¿ya? No ameritan. Lo antibiótico profilaxis solamente se va a dar cuando nosotros tenemos sospecha de quemaduras infectadas, ¿ya? ¿Y cómo confirmamos estas quemaduras infectadas? Mediante una biopsia. Biopsiamos el tejido quemado y lo mandamos a estudiar. Hay bacterias, ahí recién damos antibióticos, ¿ya? También utilizamos antibióticos tópicos para la quemadura, por ejemplo, que la sulfadiacina de plata, ¿ya? La sulfadiacina de plata funciona como ungüento más que antibiótico tópico, refresca la área y al paciente le va a calmar un poco el dolor, ¿ya? Ojo, es muy importante. Bueno, dentro de la reposición hidroelectrolítica la vamos a hacer basándonos en la fórmula de Evans y la fórmula de Parkland, se había dicho. Pero ojo, que para esta fórmula solamente entran las quemaduras de segundo y tercer grado. Las de primer grado no entran acá. Y solamente se van a aplicar cuando el paciente tiene más del 20% de la superficie corporal quemada. Ojito, ¿ya? La fórmula de Parkland y la de Evans son prácticamente iguales, solamente que la de Parkland utiliza el valor de 4 y la de Evans utiliza el valor de 1. Evans utiliza el valor de 1, ojo. Y Evans fue diseñada ¿para qué? Para sodio cloruro, como ustedes ven acá, ¿ven? Sodio cloruro, salino, cristaloide. En cambio, Parkland fue diseñada ¿para qué? Para Ringer lactato, esa es la diferencia, ojo, ¿ya? Bueno, la fórmula de Evans y la fórmula de Parkland van a tener en común esta manera de administración, ¿ya? Sacamos el porcentaje de superficie corporal quemada, lo multiplicamos por 4, o si es Evans por 1, por el peso y sacamos un valor. Ese valor total, ¿ya? La primera mitad la vamos a pasar en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las siguientes 16 horas. Pero ojo, las horas empiezan a contar a partir del accidente, ¿ya? No es desde que el paciente llega al hospital, ¿ya? Es a partir del accidente, y eso es muy importante, ¿ya? Ojo, ¿ya? Evans y Parkland se hace lo mismo, mitad. Evans 1, vuelvo a repetir porque Evans ha venido, ¿ya? Y Parkland 4, ¿ya? Ojo. Si bien es cierto, la fórmula de Evans y la fórmula de Parkland nos dan una guía, la mejor manera como monitorizar la hidratación de los pacientes quemados es mediante la diuresis, ¿ya? Y la diuresis se debe garantizar mínimo en adultos 0,5 y en niños mínimo 1. Pregunta repetitiva del examen. Ojo. Y eso prácticamente abarca para todo. La manera como monitoriza la hidratación de los pacientes es con la diuresis, ¿ya? Bueno, ahora tenemos dos maniobras que se hacen en pacientes quemados. La maniobra de la esclerotomía y la esclerectomía. La esclerotomía la vamos a aplicar en aquellos pacientes que tienen quemaduras circunferenciales. Las quemaduras circunferenciales en los miembros inferiores y a nivel del dorso podrían ocasionar una suerte de síndrome compartimental. Por eso que requieren esclerotomía o fasciotomía. Es decir, si tenemos una quemadura circunferencial a nivel del brazo, tenemos que cortar de esta manera, de manera longitudinal, para abrir el anillo que se forma por la escara. La escara forma un anillo alrededor del brazo. Entonces, abrimos esto y de esta manera evitamos el síndrome compartimental. A nivel del tórax, las quemaduras del tórax pueden ocasionar dificultad para la respiración. Es por eso que también se tienen que hacer esclerotomías, como ustedes ven acá, ¿ya? Para asegurarse que el paciente pueda ventilar, ¿ya? Ventilar, ojo, ¿ya? Recuerden que no se recomienda esclerotomía a nivel de los dedos, ojo, no se recomienda,
¿ya? Ojo. Otra maniobra es la escarectomía. La escarectomía consiste en ¿qué? En retirar la escara, pero ojo, esta escara se suele retirar a los 3 a 5 días. ¿Por qué no antes? Porque a las 24 o 48 horas puede servir como aislante, ¿ya? Sin embargo, si lo dejas mucho tiempo, se puede sobreinfectar. Por eso que hay que retirarlo a los 3 a 5 días, ¿ya? Básicamente se retira cuando el paciente ya está más o menos estable, ojo. Vamos a hablar un poco de los injertos de piel, ¿ya? Recuerden que las quemaduras de tercer grado ameritan injertos porque no van a sanar de ninguna otra forma, ¿ya? Los injertos de piel pueden ser de tipo autoinjerto, de tipo isoinjerto, de tipo homoinjerto o de tipo heteroinjerto, ¿ya? Los autoinjertos se coloca la misma piel del individuo, isoinjerto de un gemelo, homoinjerto de la misma especie y senoinjerto del chanchito de otra especie, ¿ya? ¿Qué tejidos no pueden recibir un injerto cutáneo? Un tejido desvitalizado, un tejido infectado, el hueso no porque erosiona el injerto, los tendones no porque también erosionan los injertos. En este, acá utilizamos ¿qué? Colgajo. ¿Cuáles son las 3 fases del prendimiento de un injerto cutáneo y cuánto dura cada una? Tenemos la primera fase, la de inhibición sérica, que 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros colocamos el injerto sobre la zona receptora o la zona dañada, ¿ya? Y el injerto se va a alimentar o se va a nutrir solamente inhibición sérica, ¿ya? De las 24 a 72 horas, este injerto viene con sus propios capilares y esos capilares se van a besar con los capilares del lecho de la herida, ¿ya? Y eso tiene un nombre, inusculación, por ósculo. Ósculo significa beso, ¿ya? Entonces, hay un besito entre los capilares del injerto con los capilares y de esta manera se va a nutrir el injerto. Luego viene ya la angiogénesis, que es a las 72 horas, donde ya se empiezan a formar vasos sanguíneos. Es por eso que se dice 5 días recién podemos hablar que un injerto está prendido. Ojo. Vamos a hablar un poco de colgajos. Los colgajos van a estar indicados cuando tenemos un lecho receptor más mal vascularizado, para reconstrucción facial, almohadillas de eminencias óseas, ¿ya? O sea, básicamente cuando no podemos poner injertos, ponemos colgajos. Los colgajos tienen un mejor resultado estético, ojo, ¿ya? Eso también es importante. Las contraindicaciones para un colgajo son el mal estado general, la contaminación, enfermedades sistémicas y desacuerdo en elección de la zona donadora, ¿ya? El colgajo consiste en transponer un segmento de piel, dermis e incluso hipodermis, pero que depende de una estructura vascular, va con su pedículo vascular, ¿ya? ¿Verdad? O sea, está bien irrigado. Sin embargo, hay otra definición, que es el colgajo libre. El colgajo libre consiste en que vamos a retirar todo esto y luego vamos a pegarlo en otro sitio, pero obviamente con una reconstrucción vascular. Vamos a hacer una anastomosis vascular por microcirugías, ¿ya? Ese es un colgajo libre, ojo. Y bueno, eso es lo que quería decirles el día de hoy. Ya lo demás, vamos a ir resolviéndolo con las preguntas en las siguientes fases. Que tengan buena suerte. Síganme en mis redes sociales, Dr. Valverde, Cirugía Colorectal y Laparoscopía Avanzada, en Facebook como Dr. Valverde Cirujano. Recuerden que más que docente soy cirujano, así que cualquier duda, cualquier problema, no duden en llamarme. Hasta luego. Saludos.